Bienvenidos y bienvenidas a la burbuja del español. Esta lección le puede resultar tan complicada a unos y a otros no tanto. De hecho, si lo habéis entendido, vamos a explicar cuándo podemos usar tan y cuándo tanto. Empezaremos por cosas más relevantes y poco a poco iremos profundizando en el tema. Tan versus tanto. ¿Cuándo usar cada uno? Tan y tanto son dos palabras muy cortas en español. No por ello son muy fáciles, sino que generan mucha confusión. Tan es justo lo contrario que tanto. Dividiremos esta lección en 3 secciones: el uso de tan, el uso de tanto y sus frases hechas. Empezamos por la palabra tan. Cuando hablamos de la palabra tan, estamos hablando de adjetivos o adverbios. En estos casos podemos usarla para dar o medir nuestra opinión. Podemos usar esta palabra para decir que algo es importante, que algo es caro o que algo es bonito, entre otras cosas. Por ejemplo, en la frase "eso no es tan importante", estamos comparando, pero no nos hace falta decir "eso es tan importante como". Con la palabra tan ya estamos comparando. Ya va implícito dentro de la frase: esto es tan importante como otra cosa, pero no nos hace falta usar el como. Otro ejemplo es: mi casa es tan bonita como la tuya. Estamos comparando ambas casas al mismo nivel, es decir, usamos la estructura tan, la frase y como para comparar entre una cosa y otra. Esta estructura es muy frecuente en español. Otro ejemplo es: allí la comida es tan cara que no se puede ir a comer. Estamos comparando la comida de un restaurante, por ejemplo, con el resto de restaurantes que existen, sin necesidad de decir que es un restaurante, porque ya sabemos que son los sitios donde nosotros comemos, y diciendo que es más caro que el resto. Otra estructura muy frecuente en español es la palabra tan más un adverbio. A continuación veremos algunos ejemplos de esta estructura. El fin de semana pasó tan rápidamente que no me di ni cuenta. En este ejemplo, en esta oración, tan rápidamente es la formación de tan más un adverbio. Rápidamente sería el adverbio. Por eso usamos la palabra tan. Has hecho el examen tan bien que seguro que puedes entrar en la carrera que tú elijas. En esta frase, una vez más, bien también es un adverbio, por lo que lo podemos acompañar de la palabra tan. Es muy importante recordar que la palabra tan nunca se modifica, es decir, no importa el género de la palabra a la que acompañe, si es femenino o masculino, siempre será escrita de la misma forma. Sin embargo, a continuación hablaremos de la palabra tanto, que no es igual, sí que se puede modificar dependiendo del género. A continuación lo veremos. Cuando hablamos del uso de la palabra tan con adjetivos, sí que tenemos que destacar una excepción. Esta excepción es cuando usamos la palabra un. Con la palabra un sí que tendríamos que usar la palabra tanto, es decir, un más tanto más el adjetivo que elijamos. Sucede, por ejemplo, cuando decimos un tanto extraño, un tanto raro. Por ejemplo, Juan es un tanto soberbio. En esta frase estamos diciendo que es un poco soberbio. Otro ejemplo podría ser: María es un tanto rara. En esta frase estamos diciendo que María es un poco rara. Segunda parte de esta lección. Cuando usamos la palabra tanto. El cuantificador indefinido tanto se puede usar tanto con verbos como con sustantivos.
Si la palabra tanto aparece con sustantivos, tenemos que tener en cuenta su concordancia. Es decir, tenemos que tener en cuenta el sustantivo al que acompaña, si es femenino, masculino, singular o plural. Existen 4 casos. Para el femenino singular, tanta; para el masculino singular, tanto; para el femenino plural, tantas; y para el masculino plural, tantos. Algunos ejemplos son tanto dinero, tanta risa, tantos niños, tantas muñecas. Sin embargo, si tanto aparece con un verbo, este no se modifica, porque los verbos no tienen género. A continuación vamos a ver algunos ejemplos para que quede más claro. En el ejemplo, esa es la película que tanto me gusta, tanto iría acompañando a un verbo, es decir, me gusta es el verbo de la oración, del verbo gustar, tanto no se modifica porque va acompañando a un verbo. La palabra tanto puede ir en la oración tanto delante del verbo como detrás del verbo. Podríamos decir, esa es la película que tanto me gusta, o esa es la película que me gusta tanto. Otro ejemplo que podemos ver es, saca esos juegos que me divierten tanto. Al igual que en el ejemplo anterior, podemos ver que tanto va con el verbo, en este caso el verbo divertir. Podríamos poner también la oración con diferente orden. Podríamos decir, saca esos juegos que tanto me divierten. Otro ejemplo donde podemos usar la palabra tanto sería, lo he hecho tantas veces que no quiero repetir. Aquí va acompañado del sustantivo veces. El sustantivo veces es femenino porque podemos decir las veces. Entonces, en este caso, por eso decimos tantas veces, porque sería femenino plural. En el ejemplo, me he caído tanto que me da miedo subir las escaleras. En este caso, va acompañando al verbo caer y, como ya sabemos, no se modifica la palabra tanto. Otro ejemplo podría ser, no deberías beber tanto, es malo para la salud. Aquí también va acompañando a un verbo, entonces no se modifica. En esta oración, la palabra tanto va haciendo función de un intensificador. En el ejemplo, no creo que un regalo tan pequeño cueste tanto. Aparecen las palabras tan y tanto, así que las analizaremos por separado. Por una parte está la formación un regalo tan pequeño, donde tan va acompañando al adjetivo tanto, así que la palabra tan no se modifica. Sin embargo, en el caso de tanto va acompañando al sustantivo dinero, que sería masculino singular. Tenemos que mantener la concordancia con este sustantivo y por eso poner tanto en masculino singular también. Sin embargo, si especificásemos más y en vez de usar la palabra dinero usásemos la palabra dólares, sí que tendríamos que poner tantos, ya que el sustantivo dólares estaría en plural, en masculino plural. Tenemos dos últimos ejemplos. El ejemplo no hables tan alto y el ejemplo no hables tanto. Aunque ambos ejemplos son o parecen muy similares, tienen un significado muy diferente. En el caso de no hables tanto, tanto va con el verbo hablar y ahí cumple su función de intensificador. Sin embargo, en el ejemplo no hables tan alto, tan va acompañando al adjetivo alto, que en este caso indica el volumen de habla de la persona a la que se lo está diciendo, y aquí cumple la estructura de tan más un adjetivo, que sería en este caso alto. Como va acompañando a un adjetivo, tan no se modifica. Para terminar con el tercer apartado de la lección de hoy, quería recordarte que con la burbuja del español es posible prepararte para el examen SIELE, el examen que sirve para certificar tu dominio del español. Si estás interesado, no dudes en contactar con nosotros.
Te dejo el link en la descripción. Vamos a usar varias frases hechas con la palabra tanto. No podemos poner todas las frases hechas que existen con esta palabra, pero sí las que más se usan. Si las aprendes, podrás dominar mucho mejor el idioma. En la frase hecha por lo tanto, quiere decir en conclusión. Un ejemplo sería: acabamos de ver la lección de tan y tanto, por lo tanto, puedes empezar a usarlas. Otra de las expresiones es 30 y tantos, 40 y tantos. Esta expresión se usa cuando no sabemos la edad exacta de una persona. Cuando decimos 30 y tantos, quiere decir que la persona está entre los 30 y los 40 años. Del mismo modo que si decimos 40 y tantos, sería una persona que está entre los 40 y los 50 años. Es aplicable a todos los años, 20 y tantos, 50 y tantos, con la edad que queramos. Esta expresión también podemos usarla con cifras, pero sin referirnos a las edades. Por ejemplo, en ese concierto había 40 y tantas personas, es decir, un concierto pequeño en el que había más de 40 personas o 70 y tantas personas. Sería con las cifras entre 20 y 90. Podemos usarlo para referirnos a lo que queramos, a los precios. Cuesta 30 y tantos euros. También podemos usarlo con eso. Siempre, siempre, siempre tiene que ir en concordancia con el sustantivo al que acompañen. Si el sustantivo es femenino, tantas o tantos si es masculino. Otra expresión sería estar al tanto, que puede significar saber o conocer algo, estar pendiente de algo. Por ejemplo, un profesor le dice a otro: ¿sabes que ayer faltó Adrián? Y el otro profesor le puede contestar: sí, estoy al tanto. O sea, es consciente de que ese alumno faltó ayer. Otra expresión muy conocida es ni tanto ni tan calvo. Esta expresión significa ni mucho ni poco. Por ejemplo, si estás en un bar y pides una copa de vino y el camarero te sirve el vino y te echa muy poco y le pides que te sirva un poco más de vino y tú le dices, y el camarero te la llena muchísimo la copa y tú le dices ni tanto ni tan calvo. Es decir, que al principio te había echado muy poco y la segunda vez que le dijiste que sí que te echara más, te la llenó muchísimo. O sea, ni tanto ni tan poco. Otra expresión que usamos mucho es y tanto. Aquí quiere decir que estamos de acuerdo con lo que una persona nos ha dicho. Estamos en una conversación, nos ha dado su opinión y nosotros, usando la expresión y tanto, mostramos que estamos de acuerdo con esa persona. Por ejemplo, salimos del cine y nuestro amigo nos dice: qué bonita estuvo la película. Y nosotros le respondemos: y tanto, me ha encantado. Le queremos decir que estamos de acuerdo con él y también nos ha gustado mucho la película que hemos ido a ver juntos al cine. Otra expresión parecida, otra frase, otro ejemplo, puede ser: un amigo o alguien dice qué frío hace y nosotros le decimos y tanto, me estoy congelando. Aquí estamos diciendo que estamos de acuerdo y que tenemos tanto frío, tenemos mucho frío, al igual que la persona que nos lo está diciendo a nosotros. Bueno, hasta aquí la lección de tan y tanto. Espero haberte ayudado. Si quieres profundizar un poquito más en el español, tenemos otra lección que puede ayudarte mucho, que va acorde con el género y el número de los sustantivos. Te puede ayudar mucho con esta lección, con tanto, tantos, tantas, tanta, para saber cuándo usarlo. Visita nuestras redes sociales o busca nuestra página web Burbuja del Español. Ahí podrás encontrar muchos recursos para poder mejorar en el español. Además, recuerda también que si quieres certificar tu nivel de español con el CIELE, puedes contactar con nosotros y te podemos ayudar en todo lo que necesites. Adiós.